Hola, te saluda el maestro Lucio Domínguez Nares. Te doy la bienvenida a la sesión 2 del bloque 3, donde veremos la unidad 4. Dentro de esta sesión veremos orígenes de la jerarquía del género, desarrollo conceptual del sistema sexo-género a un concepto multidimensional. No quiero iniciar este tema, esta unidad de sociología y género, advirtiendo que el tema de género es un tema muy delicado que debemos de abordar con mucho respeto. El objetivo de esta unidad es que ustedes, estudiantes, analicen el desarrollo histórico y conceptual del género desde la perspectiva sociológica y jurídica, comprendiendo los orígenes de la jerarquía de género y la evolución del concepto desde el sistema sexo-género hasta su comprensión multidimensional, con el fin de aplicar este conocimiento al análisis crítico del derecho y las políticas públicas. La sociología del género surge como una rama fundamental de la sociología que analiza cómo las diferencias entre hombres y mujeres, no solo biológicas, son también de tipo de construcción social, culturales y jurídicas. Desde esta perspectiva, jóvenes, el género no se limita a una categoría individual, sino que representa un conjunto de relaciones de poder, normas y estructuras que originan la vida social y el orden jurídico. En la sociología jurídica, este estudio es crucial para comprender cómo el derecho refleja, reproduce o combate las desigualdades de género en distintos contextos históricos y sociales. Algunos conceptos claves del estudio de género es, en primer lugar, ¿qué entendemos por género? Bueno, cuando hablamos de género nos referimos a las características, atribuciones y comportamientos de una sociedad que una sociedad considera propia de un hombre o de una mujer en contraste con el sexo biológico. La masculinidad y feminidad son construcciones sociales que definen lo que se espera de un hombre y una mujer en una cultura y una época determinada. Perspectiva de género son herramientas analíticas que permiten observar y comprender cómo las diferencias de género influyen en la vida de las personas y en la estructuración de la sociedad. Los objetivos y funciones de la sociología de género son analizar desigualdades, porque detecta las asimetrías y jerarquías entre géneros, es decir, hombre o mujer, así como sus causas y efectos en el ámbito social, laboral y político. Cuestiona también estereotipos, porque desafía los modelos y estereotipos de género que limitan las oportunidades y el desarrollo personal de mujeres y hombres. Promueve la igualdad porque busca modificar estructuras, reglas, valores sociales que reproducen la desigualdad y promueve la redistribución equitativa de roles y tareas. Y amplía la mirada social. Ofrece un entendimiento más profundo de la vida social, considerando la diversidad de experiencias y trayectorias de las personas más allá de lo naturalmente determinado. En el ámbito jurídico, la sociología permite entender cómo las normas legales han sido históricamente influenciadas por una visión androcéntrica, es decir, lo que se conoce como patriarcado, centrada en la experiencia masculina, relegando a la mujer y otras identidades de género a posiciones subordinadas. La perspectiva de género aplicada al derecho busca identificar y corregir estas desigualdades, promoviendo la equidad y la justicia social. Los orígenes de la jerarquía de género se remontan a las primeras formas de organización social, donde la división sexual del trabajo asignó a los hombres el papel de productores y a las mujeres el de reproductores. Esta división se tradujo en estructuras de poder que otorgaron mayor autoridad a los hombres en la esfera pública y limitaron la participación femenina en el ámbito doméstico. En el pensamiento clásico, jóvenes, Aristóteles, imagínense, uno de los filósofos de la Grecia clásica, consideraba a la mujer como un ser inferior por naturaleza y lo justificaba porque las instituciones religiosas, políticas y jurídicas de su época así lo entendían. Y esa influencia traspasó hasta nuestros tiempos. Esa jerarquía que existía desde Aristóteles, donde el hombre estaba encima de la mujer,
en temas de poder en lo económico, cultural, político, social, etcétera, se institucionalizó en normas jurídicas, negándole derechos civiles, políticos y económicos a las mujeres. Desde la sociología jurídica, la jerarquía de género se entiende como un producto histórico y social que se mantiene a través de leyes, costumbres y prácticas discriminatorias. Por ello, su análisis resulta fundamental para transformar el derecho en una herramienta de igualdad sustantiva y no solo formal. En la imagen podemos observar la fotografía de Marie Curie, es aquella premio Nobel de Química y de Física, quien decía que nunca he creído que por ser mujer deba tener tratos especiales, pues de creerlo estaría reconociendo que soy inferior a los hombres y no soy inferior a ninguno de ellos. Marie Curie es una pionera en el mundo de la ciencia porque ella fue una de las primeras científicas mujeres en reconocer su aporte a esta área del conocimiento y además creo que una de las primeras premios Nobel de ser mujer en recibir ese galardón, pero además 2 veces obtuvo su premio Nobel, uno por estudios en química y otros por estudios en física. El sistema sexo-género, propuesta por Gayle Rubin en 1975, explica cómo las sociedades transforman la diferencia biológica entre hombres y mujeres en desigualdades sociales. Este sistema impone normas sobre cómo deben comportarse las personas según su sexo, generando estructuras de dominación. El sistema sexo-género, con el tiempo, evolucionó a una función multidimensional del género, que incluye no solo las diferencias entre hombres y mujeres, sino también la intersección de la clase social, la etnia, la orientación sexual y otros factores. Así surge el concepto de interseccionalidad desarrollado por Kimberly Crenshaw en 1989, permitiendo comprender cómo múltiples formas de discriminación se superponen y afectan de manera distintas a cada individuo. En el campo jurídico, esta evolución conceptual del sistema sexo-género impulsó la creación de leyes más inclusivas, como las relacionadas con la violencia de género, los derechos reproductivos, la identidad de género, la igualdad laboral. El derecho desde esa perspectiva sociológica debe asumir un enfoque integral que reconozca la diversidad y promueva la equidad. En conclusión, la sociología de género aporta herramientas esenciales para comprender cómo las desigualdades entre hombres y mujeres se construyen de manera social y jurídicamente. El estudio de los orígenes de la jerarquía de género revela la profundidad histórica de estas desigualdades, mientras que la evolución hacia un concepto multidimensional permite abordar la justicia de manera más inclusiva y realista. Para la sociología jurídica, este enfoque no solo implica el entendimiento del derecho como fenómeno social, sino que lo convierte en un instrumento de transformación y equidad.